Bienvenidos chicos, hoy hay clases de matemáticas y soy su maestra Zaira González. Le doy las gracias al profesor Daniel Medina, quien es nuestro asesor, y nuestro tema es divisibilidad entre 2, 3 y 5. Vamos a ver los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son aquellas reglas que tenemos que tener muy en cuenta para saber si un número es divisible por alguno de estos que presentamos aquí. Veamos la del 2. Si un número par es par, entonces será divisible por 2. Recordemos cuáles son los números pares: el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Si hay un número que termina en alguno de estos que te acabo de mencionar, entonces va a ser divisible por el número 2. En la regla de la divisibilidad de 3, se deben sumar los valores absolutos de sus cifras y si el resultado es un múltiplo de 3, entonces dicho número es divisible entre 3. Algunos múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36. Quiero recalcar que aquí hay puntos que te indican que eso sigue. La del 5 nos dice, un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Vamos a ponernos a prueba con lo que ya hemos estudiado anteriormente. Vamos a ver aquí en este cuadro los números. Voy a hacerte dos, ayudarte a hacer dos. Está pendiente, copia en tu cuaderno o tómale foto para que puedas luego resolverlo. Vamos a escoger el número 72. La primera regla, vamos a ver si el 72 es divisible por el 2. ¿Qué nos decía la regla? La regla nos decía que todo número que sea par va a ser divisible por 2. ¿Y cuáles eran esos? La base para hacer un número par: el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Termina en 2, entonces sí es un número par. Divisible por 2. 72 será divisible por 3. ¿Qué era lo que nos decía? Que teníamos que sumar los dígitos para saber si era un múltiplo de 3. 7 más 2, ¿cuánto es? 9. Entonces sí cumple con esa regla, es divisible por 3. Recuerda que 9 es un múltiplo de 3. Por 5, la regla del 5 decía que podía terminar en 0 y en 5 para que sea divisible por 5. No termina, no cumple con esas reglas, entonces no es divisible por 5. 72 no es divisible por 5. Si ves aquí, un número puede ser divisible por 2, por 3, por varios números, siempre y cuando tienes que tener en cuenta las reglas para aplicarlas. Vamos a escoger el número 125. 125 ¿es un número par? No es un número par. Entonces no es divisible por 2. Entre 3, vamos a ver si haciendo la suma nos da un múltiplo de 3. 1 más 2 es 3, más 5 es igual a 8. ¿Es divisible por 3? No es divisible por 3. Vamos a ver si es divisible por 5. Dijimos que la regla nos dice que para ser divisible por 5 tiene que terminar en 0 o en 5. ¿En qué termina? En 5. Entonces sí es divisible por 5. ¿Ya? Espero que le hayas tomado una foto o hayas escrito y te queda el 126 y 1845. Esta es una forma rápida donde puedes resolver una división. Continuamos. Escribe la regla que aplica para cada número. 128 es divisible entre 2. ¿Por qué? Vamos a ver si es divisible 128 entre 2. La regla nos dice que son los números pares y 128 es par. Entonces ponemos aquí que sí, porque es un número
un número par. Muy bien. Muy bien. Acércate a la pantalla, tómale foto para que puedas resolver 1635 y 366. ¿Correcto? Estamos trabajando en el cuadernillo en la página número 10. Verás qué fácil se te hace si aplicas las reglas que te di en la primera parte. Vamos a ponerle un stop al coronavirus en 3 sencillos pasos. Lavarnos las manos, guardar el distanciamiento y utilizar la mascarilla si vamos a salir. Los padres de familia, mis niños de 5º grado, una vez más compartiendo con ustedes interesantes ajustes razonables. Antes de iniciar, vamos a trabajar con la maestra Zaira, quien le he pedido el apoyo para compartir con ustedes en casa. Pero debemos entonces mantener nuestras medidas de aseo. Antes de iniciar, gracias maestra por estar aquí conmigo. Un placer. Este tema interesante que estamos trabajando son los criterios de divisibilidad, para los cuales son importantes padres de familia que puedas trabajar en casa con tus niños independientemente de la discapacidad que tengan o la condición, materiales de apoyo como los que te muestro, en donde se van a poder identificar de todas esas reglas que hemos hablado. Y ese concepto importante, divisibilidad. ¿Qué es eso de divisibilidad, maestra? Es dividir, repartir, separar, pero en esta ocasión lo que tienen que tener muy en cuenta es que debe ser una división exacta. Así es importante, padre de familia, de que estos términos puedas incluir o utilizar otros conceptos para que tu niño los pueda comprender, como la maestra dijo. Eso de divisibilidad es repartir, ¿verdad? Entonces, usted habló de algunos números que representaban estas reglas, como el número 2, el número 3 y el número 5. Cada uno de ellos tiene algunas reglas específicas. Este material te va a permitir de que tú lo tengas en un lugar visible. Recuerde que es un material de apoyo para que puedas observarlo y trabajar junto a tu niño. Vamos a mencionar un ejemplo de los 3 que tenemos aquí, maestra. Me apoya con esta cantidad. El número 2. Un número es divisible entre 2 cuando la terminación es números pares. La base de los números pares, debes recordarla siempre, es 0, 2, 4, 6 y 8. Cuando el número termine en cualquiera de estos, va a ser divisible entre 2. Así es. Igual, entonces, ¿saben qué, mis chicos? Ustedes saben que a mí me encanta hacer una matemática divertida. Y cada vez que yo deseo compartir con ustedes y las veces que lo hago, quiero que ustedes en casa pongan en práctica todas esas actividades lúdicas. Padre de familia, ningún niño se puede quedar por fuera y todos deben y tienen el derecho de sus aprendizajes. Entonces, mira, maestra, trajimos esta pecera, es algo simbólico para trabajar las reglas de divisibilidad. Dentro de ellas vamos a tener o tenemos pues unos pececitos que cada uno tiene un número, ¿verdad? Vamos a hacer preguntas exploratorias dependiendo de la cifra, pues usted va a tener un turno, yo voy a tener otro. Vamos a sacar una fichita y vamos a aplicar las reglas de acuerdo al número que saquemos. En casa te invito a que participes con tu niño haciendo preguntas exploratorias y te asegures de aquellos aprendizajes que tu niño está adquiriendo sean continuos y significativos. Entonces, ¿de quién va a ser el turno, maestra? Uno usted y uno yo. Dale tú primero entonces, Michelle. Uno yo, ok. Voy a meter mi mano, ¿verdad? Voy a tomar uno de los numeritos. Vamos a ver cuál pececito, qué sorpresa me trae y qué numerito he sacado. Saqué el número 44. ¿Sí? A ver, maestra, me tocó el 44. A ver, Michelle, entonces dime si que el número 44, ¿cuál de las reglas estudiadas aplica?
comienza por el número 2. ¿Qué nos decía el número, la regla de la divisibilidad entre 2? Ok, primero que todo es importante mencionar y observar de que el 44 es un número par, ¿verdad? Entonces quiere decir que es divisible por Entre 2. Entre 2. Eso, correcto, entre 2. Y hay otros números que también son divisibles entre 2. Si Oh. termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Pero aquí debemos comprobar porque hay números que son divisibles por otros números, no solamente por el 2. Entonces vamos a ver si aplica con la regla del 3. La regla de la divisibilidad entre 3 dice que tenemos que sumar, debemos sumar los dos números que aparecen aquí, en este caso 4 y 4, y si nos da un múltiplo de 3 o la suma nos da un múltiplo de 3, va a ser divisible entre 3. Vamos a ver, 4 más 4, ¿cuánto es? 8. ¿8 es un múltiplo de 3? No. Entonces no es divisible entre 3. Y la del 5 nos dice que el número debe terminar en 0 o en 5. Y 44 no termina en ninguno de estos dos. O sea que 44 solo es divisible entre 2. Muy bien. Entre 2. Ejemplo, dentro de nuestros peces, de nuestra pecera, ya usted mencionó las reglas, pero podemos observar o usted puede sacar uno de los numeritos que tenemos adentro, alguno que sea divisible por 5 para observar también O entre 3. O entre 3, exactamente. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué número es? El 123. 123. Vamos a ver si es divisible entre 2. No es divisible entre 2 porque no termina en número par. Vamos a ver entonces si es divisible entre 3. Y tenemos que sumar sus valores. 1 más 2 es 3. Más 3, ¿cuánto es? 6. Y 6 es un número múltiplo de 3. Entonces 123 es divisible entre 3. ¿Y será divisible entre 5? Pues no, porque no termina ni en 0 ni en 5. Solamente es divisible entre 3. Así es. Padre de familia, te das cuenta de qué manera, con preguntas exploratorias, tu niño puede comprender. Te invito a que de manera lúdica, pues, puedas continuar esforzándote y trabajando tanto las reglas de divisibilidad como todos los contenidos que hemos trabajado. Recordamos que ningún chico con discapacidad puede quedarse por fuera y lo debemos de incluir a todas estas actividades siempre y cuando podamos medir su nivel y ritmo de aprendizaje y con indicaciones claras, siempre apoyándose con su maestro de grado, con su maestro de educación inclusiva, que en todas las escuelas, en su mayoría, siempre hay uno que te va a apoyar.